Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase ya. Buenas tardes. Es- Hola, buenas tardes, profesor. Buenas Buenas tardes a tardes. todos, bendiciones. Bendiciones. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar la clase, así que un gusto verles de nuevo. Así que tuvimos, por favor, Ignacio, ¿podría guiarnos en una oración para comenzar? Sí, ningún problema. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, vamos delante de tu presencia dándote gracias primeramente por este espacio, por reencontrarnos para poder capacitarnos, para poder crecer, Señor, con el propósito de poder servirte, de poder utilizar lo aprendido, lo dialogado en nuestras comunidades, para compartir tu reino, Señor, no solo para crecer intelectualmente, pero te damos gracias porque tú construyes este espacio y queremos que sea un espacio siempre dedicado hacia ti. Permítenos tener siempre un corazón dispuesto a escuchar, a aprender con humildad, a quizás cambiar paradigmas de nuestras vidas, a modificar ciertas creencias o incluso, Señor, a aprender cosas que eran desconocidas, Señor. Permítenos siempre que este sea un espacio donde crezcamos, pero por sobre todo donde se glorifique tu nombre. Acompáñanos esta tarde, bendice a los compañeros, a quienes no han llegado. Bendícenos, Señor, para que sea siempre un espacio de diálogo lleno de tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, gracias, Ignacio. Bienvenidos a los que vienen llegando. Un gusto verles de nuevo, como les decía. Eh, ¿Cómo están? ¿Bien? Eh, bueno, como ustedes saben, la semana pasada hicimos una especie de introducción general, por supuesto, al curso, y eso significó hablar varias cosas misceláneas, de todo un poco, retomar y también ir un poquito rápido. Solamente quería decirles que ahora, desde ahora en adelante, vamos a ir un poquito más lento, pero es porque el curso está diseñado así porque tenemos que ir conversando algunos temas. Y ahora además porque entramos directamente al tema de la neumatología, o sea, la doctrina del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo, su obra también. Recuerden que eso también pasa a nivel cristológico, ¿no es cierto? Nosotros hablamos, por ejemplo, de Cristo, tanto de su persona como su obra, ¿no es cierto? Ustedes sabían eso. Y en el caso de la neumatología hacemos lo mismo. Hablamos tanto de su persona como su obra. Entonces, aunque ambas cosas están ligadas, pero igual los separamos. Entonces, en ese sentido, hoy día vamos a hablar de hacer una introducción a la neumatología, al estudio del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, dentro de lo que uno puede decir, la podemos estudiar, digamos, porque debería ser al revés, ¿no es cierto? Pero en la medida que podemos decir eso, y también, al menos conocerlo, relacionarlo, ver lo que la Biblia dice. Y la próxima semana vamos a entrar a ver también las bases o antecedentes bíblicos de esta doctrina. Así que, si bien es cierto, hoy día vamos a hablar y siempre la Biblia va a estar presente, la próxima semana nos vamos a dedicar específicamente a analizar ciertos pasajes y los vamos a estudiar, los vamos a conversar respecto a eso. Entonces, cada cosa que hoy día digamos, después más adelante la vamos a ver y la vamos a profundizar porque esta es la introducción. Pero también, como siempre, les recuerdo que ustedes tenían una lectura que hacer. Eh, Les recuerdo, por favor, de nuevo que la metodología de las clases, la semana pasada yo expuse harto, pero en general la metodología que yo uso es la primera parte de la clase, yo expongo un poco, siempre trato de exponer algo, y después la segunda parte de la clase siempre me dedico a conversar y dialogar con ustedes los textos que ustedes leían. Entonces ustedes tienen que de alguna manera traer, por favor, los textos leídos. Y recuerden que también tienen que entregar un informe, entonces a veces, no todas las semanas, pero tienen que entregar informe, pero esa es la metodología. Entonces la primera parte es exposición, también obviamente ustedes pueden hacer preguntas, intervenciones, no hay problema, pero la segunda parte es principalmente diálogo, ¿no? Esa es la metodología que yo uso y está basado en las lecturas que ustedes hacen, pero también yo aprovecho eso para ir también reforzando los contenidos, ¿vale? Es como a través de los textos, los que conocen mi metodología han estado en otros cursos conmigo, saben que yo lo hago así, que a través de los textos yo también voy reforzando los contenidos. Entonces,
Eso para que lo sepan. Y entonces, la primera pregunta que yo les quería hacer, porque esto va a partir así, hoy día en la introducción, después voy a mostrar un poquito la presentación que traía preparada, pero también ya está en el aula virtual para que ustedes sepan. Ya está ahí. Em, la primera pregunta, son dos preguntas que quiero conversar como acercamiento al tema del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Eh, Primero quiero conversar con ustedes cuáles son los problemas que ustedes ven. Por favor, no se pongan a predicar, pero así como a grandes rasgos. ¿Cuáles son los problemas que ustedes ven en la enseñanza de la persona del Espíritu Santo en las iglesias? ¿Ya? O inclusive en sus propias vidas, digamos. ¿Cuál ha sido su experiencia con respecto a la enseñanza o lo que ustedes ahora ven en el sentido más problemático? ¿Ah? No sé si alguien se atreve a comenzar y después vamos a hablar de los aspectos positivos, porque no todo en la vida es negativo, ¿no es cierto? Entonces, pero apartamos por los problemas, ¿ver? Con respecto a Elizabeth, por favor. Profesor, creo que uno de los problemas de la enseñanza del Espíritu Santo es el hecho de que nos hacen pensar, porque no Mm, lo hablan directamente, de que el Espíritu Santo está subordinado, que es un sí. ser menor, una persona menor que Dios y que Jesús, que el Padre y Mm, el Hijo, ¿no es cierto? Como dice el texto. Yo creo que es uno de los grandes errores. Y lo otro mm, es que como que el Espíritu Santo solo habita en ciertas personas, mm, no en toda la comunidad cristiana. mm. Como que es muy, se me fue la palabra, como que segmenta mucho dentro de la iglesia del Espíritu Santo, es lo que puedo ver yo. Hay personas que son más espirituales y otras que son menos. En las espirituales, el Espíritu Santo parece que está más presente que en otras. Sí, es que pero es una especie de jerarquía, ¿no es cierto? Sí, ya, sí. Estoy de acuerdo con las dos cosas, además. Ignacio. Sí, yo quizá sumar otro aspecto que decía la hermana, es el hecho de que de repente por lo menos lo que yo he vivido, he escuchado mucho al Espíritu Santo como una persona muy individual. En pocas ocasiones lo he escuchado o he visto en la congregación en la que estoy, en la que he estado, eh, el Espíritu Santo con ese dinamismo que, por ejemplo, presentaba el libro. Ya. ¿Puedes explicar un poquito más a qué te refieres como eso de individual? ¿A qué te refieres con eso, por favor? Como que se limita al Espíritu Santo mucho a la aparición, por ejemplo, del Espíritu Santo cuando llega ahí en Hechos, solamente como un acto de presencia ahí que ahí aparece muy individual, como muy separado del Hijo y del Padre. Ah, ya, 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 como un En ese acto sentido. solo, digamos, como que aparece solo Claro. y sin conexión con... Claro, claro, claro. Exacto. O sí, lo he visto desde esa perspectiva, muy, muy solitario en relación a Claro, claro. a la relación que sostiene el padre y el hijo, como Claro, comparación. claro, 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 ahora entiendo, sí, sí. Sí, también estoy de acuerdo con eso. Sí, ya. Claudia. Sí, hola a todas y todos. Mm, Em, a mí lo que más me llama la atención desde mis largos años de iglesia y de conocer algunas otras denominaciones es esto de que en algunas iglesias se le da como más protagonismo, podríamos decirle, a las manifestaciones quizás emocionales, que no sé qué tan espirituales pueden ser, algunas mm, son un poco cuestionables a mi gusto, o a mi parecer más bien, y otras que anulan totalmente la devoción y espontaneidad de las mm, cosas espirituales, entre comillas, ¿no? Porque para mí todo es espiritual, ¿no? claro. Y yo creo que en los últimos 10 años yo he podido ver como una apertura de ver al Espíritu Santo en un dinamismo más trinitario, ¿no? Porque Sí. muchas veces, al menos yo que estoy en la iglesia desde que era niña en la escuela dominical, se nos hablaba de este Dios único, ¿no? Mm, Y no entendiendo el dinamismo de la Trinidad. Entonces yo creo que sí, en los últimos de años ha habido como una apertura más a este pensamiento, que es muy lindo gracias. además.
Gracias, sí, sí. Son los dos extremos, ¿no es cierto? Si te entiendo bien, son los dos extremos, como que se emocionaliza mucho la experiencia por un lado, pero también en otro sentido se niega la espontaneidad de la experiencia con el Espíritu Santo y también en esa dinámica que tú dices trinitaria, sí. Eh, Están en orden, a ver, John primero, después Damari y después Camila. Hola a todos, buenas tardes. No solamente comentar el tema, claro, lamentablemente hoy día lo que nosotros es cristianismo se ha segregado mucho el tema del Espíritu Santo. Yo vengo de una misión pentecostal en Mm, donde prevalece más la manifestación del Espíritu Santo. Si tú no hablas de lengua es porque no has nacido de nuevo. Si no hay manifestación externa es porque no has nacido de nuevo. Entonces, esos fueron los motivos que a mí me llevaron a estudiar más profundamente lo que es la teología y entender un equilibrio entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y considerando mm, también que, estando en la iglesia bautista, también hay un poco de sesgo en dejar de lado un poco el Espíritu Santo en su obra y dedicarse más al Padre e Hijo, y como también hay denominaciones que se centran solamente en Jesucristo, que son solo de Jesús. Entonces, esa falta de equilibrio y de entender el texto bíblico. De hecho, estaba leyendo acá el libro que usted me entregó, o lo que Pero teníamos que eso, leer. lo del libro lo vamos a dejar para la segunda parte de la clase, John. Ah, ya, ok, no, ok, solamente quería Entonces, saber. te voy a dar la palabra. El primero que va a hablar va a ser tú, ¿vale? Cuando pasemos a esa parte, ¿ya? Eh, para que no lo olvides, no lo olvides. Eh, Damari y después Camila. Ya, voy a hacer lo más breve que pueda. Yo creo que una de las problemáticas que se da es que porque usted preguntaba cuál es el problema en la enseñanza. A veces no se enseña y nos centramos en la figura del Padre, en la figura del Hijo y el Espíritu Santo. Ah, si nos alcanza el tiempo, el Espíritu Santo. Pero no entendemos que el Espíritu Santo juega un papel fundamental en la vida del cristiano. Decimos, no, por intuición a mí se me ocurrió hacer esto. No, puede ser el Espíritu Santo que nos va guiando y creo que los tres debiesen tener la importancia necesaria porque son necesarias en nuestra vida cristiana, pero eso yo lo veo desde esa perspectiva, pastor. Gracias, sí. Sí, a veces se niega completamente, ni siquiera es como, a ver, como en broma uno dice en nuestra enseñanza y a veces hasta en la liturgia, fíjate que a veces somos bien unitarios, o sea, la unidad nomás, ¿no es cierto? Como alguien dijo por ahí. Otras veces somos binitarios, o sea, padre e hijo nomás. Y otras veces somos solo Jesús, ¿no? Pues, fíjense que me refiero en la práctica, somos solo puro Jesús, ¿no? Entonces se nos olvida esta dinámica, ¿quién fue la que dijo que Claudia? Que es esta dinámica trinitaria, ¿no? Se nos olvida que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya, Camila y después Carol, y vamos a pasar ahora, después de esas dos perspectivas, vamos a pasar a lo positivo, ¿vale? Para que los demás estén preparados a lo positivo. Camila y después Carol. Hola. Hola. Bueno, yo igual comparto un poco la visión que tiene el hermano John. También esto crecí bastante tiempo. De hecho, recién nomás que entré al mundo bautista. Creo que algo de lo que yo vi era como que solamente cuando habían manifestaciones espirituales evidentes, fuertes, intensas, era Mm, como que estaba el Espíritu Santo. Pero si no había una manifestación de esa índole, era como que no estaba y había como que hacerlo venir en cierta mm, forma y también como con una gran responsabilidad sobre el que coordinaba el culto o con los de la adoración, como hacer como que lograr esta experiencia que no mm, deja de ser bella y enriquecedora y todo, pero de mm, pronto como con una gran presión sobre los que estábamos como liderando esos grupos. mm. ¿Cómo van a ser tan poco espirituales que no atraen al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Eh, Carol. Y yo, buenas tardes. Yo me sumo a todo lo que dicen mis compañeros, estoy súper de acuerdo y solo para sumar que yo creo que voluntariamente quienes ejercemos la docencia en las iglesias, como que con o sin querer evitamos esa enseñanza porque en verdad es difícil explicarla y al menos a mí me pasó que incluso en la lectura que la vamos a comentar después, igual tuve cuestionamientos, entonces no es un tema sencillo. Mm, Yo creo que es importante reconocerlo también para poder tener un punto de inicio y poder revertir esto y llegar a un punto correcto. mm. Eso. Bueno, para eso vamos a estar aquí al menos, ¿cuántos son? 7 clases. Entonces, sobre solo el Espíritu Santo. Entonces, no, bueno, no, en conexión de una perspectiva trinitaria, pero me refiero a que vamos a hablar de la Vamos a persona. terminar Entonces, cansando entonces. para que a usted les sirva también
de enseñanza y de formación para que ustedes lo apliquen en sus propias iglesias. Esa es la idea de esto. Eh, Manuel, por favor, y después pasamos a las cosas positivas. Yo no sé si tú tienes algún comentario, Manuel, de lo positivo o de lo negativo, pero te doy la palabra. De lo negativo, profe, buenas tardes, Ya. compañeros. Perdón la tardanza, pero estaba haciendo una Pero cosita pasamos los eclesial. demás a lo positivo, por favor. Después pasamos a lo Eh, positivo. no, yo creo que no alcancé a escuchar todas las opiniones, pero quizás lo que pueda decir esté un poco repetido, puede ser, quizás no. Pero creo que hoy en la iglesia creo que cuesta mucho a los miembros poder darse cuenta de qué es lo que está respaldado por el Espíritu Santo y que dentro de la liturgia no corresponde al Espíritu Santo como tal. O sea, darse cuenta de qué es lo que es emocional, qué no es del Espíritu Santo y qué puede ser cualquier otro tipo de manifestación. Y otra cosa Discernimiento, importante, ¿cierto? sí, claro, discernimiento. Pero no sé si todos podamos discernir lo mismo, ese es el gran Mm, problema. Y lo mm, otro importante es que hoy por hoy, no sé si la palabra es decir que está de moda o no el concepto de avivamiento. No sé si en la iglesia de ustedes se ha hablado de avivamiento, pero yo estoy en una iglesia gigante, y cuando digo gigante estoy diciendo de que en los cultos, hablamos de cultos de 8.000 personas. Tuve mm, una experiencia el año pasado de ir a Guatemala, de estar en mm, la iglesia de Cash Luna y puedo hablar y conversar y comentarles cosas que pasaron para ver que podemos hablar de eso, pero si se puede, si no, no. Pero yo siento esa gran interrogante. Darnos mm. cuenta de qué es o qué no es y el concepto de avivamiento, que hoy está de moda, diría yo. Sí. Eso, profe. Yo creo que esa conversación la vamos a dejar para las clases que vienen o durante esta unidad. Por favor, te pido que no la guardes, sino que en algún momento la comentes. Pero yo también esperaría que ojalá fuera más adelante, cuando tengamos más elementos. ¿Ya? Por favor, cuando tengamos más lectura, más reflexión, cuando pasemos también por la Biblia la próxima semana. Entonces, yo creo que es una buena testimonio también, pero hay que verlo. Lo que yo sí podría hablar de eso del discernimiento es que lo vamos a hablar más adelante, pero tiene que ver con la manipulación. A veces como que se piensa que al Espíritu Santo se le puede manipular. Eh, y nosotros no podemos manipular al Espíritu Santo, si al contrario, Él es Dios. Nosotros Profe, tenemos cuando que dice colocar. manipular, dice darle orden al Espíritu Santo, ¿cierto? Como Claro, tal. claro, Ah, eso. manipularlo en el sentido de atraerlo, De decirle de- anda para allá, haz esto sí, otro. es al contrario, el Espíritu Santo es Dios. Nosotros tenemos que estar bajo su guía y no al revés. Entonces, eso por ejemplo, algo tan simple como eso. Eh, ya, positiva, a ver, alguien que diga qué cosas positivas ha visto de la enseñanza o tenemos más negativas, tenemos más críticas. Y ahí nos da el tiro que tenemos más críticas que cosas positivas, ¿no? Pastor, yo quizás, Positivo, profesor. ah, Perdón. ¿Ya? Sí, Álvaro, y después, no sé quién, alguien más. Ya, pero Álvaro primero. no, perfecto, yo creo que algo muy positivo es que cuando tenemos la comprensión real Mm, de cómo actúan las personas, y eso se habla de buena manera en las congregaciones, podemos tener vivencias que a lo mejor son muy perjudiciales para las personas, pero cuando es muy bien comprendido, te lo explico. Por mm, ejemplo, en este caso, el pastor de la iglesia perdió una hija mm, y él, digamos, pasó por un proceso muy importante, así, muy severo. Y eso ha servido de mm, mucho para otras personas que han pasado por temas muy similares y se ha mm. compartido de tan buena forma que se entrega, digamos, lo concreto, pues, y cómo las personas deben actuar, cuando es bien Mm. compartido. Lo mismo Exacto, pasé exacto. cuando yo perdí a mi papá y en esos casos así. Mm, sí. Ya, gracias. Sí, eso es súper importante cuando uno ve la forma en que el Espíritu Santo se mueve de diferentes formas, digamos, y realmente crea algo especial en medio de la comunidad, ¿no es cierto? Y que también tiene que ver con como tú dices, con el amor, con la respuesta, con la transformación. Sí. Sí, gracias por eso. Sí. También uno lo ve, ¿no es cierto? Yo he visto la transformación de las personas y eso obviamente es una obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Sí. Elizabeth y después Basni. Profesor, creo que una de las cosas más positivas y que siempre se ha enseñado es el hecho de que es el consolador, el que Claro. Jesús nos dejó, o Mm, sea, su así es. presencia en nosotros. Creo que esa es la parte más positiva. Sí, es súper. Bueno, vamos a tener que leer más adelante para que ustedes sepan uno de los textos que yo todavía no lo subo, tengo que escanearlo primero, de un ex rector del seminario, antiguo rector del seminario que se llamaba Francisco Coy.
y él escribió un librito chiquitito que se llama El otro Jesús, a propósito del Consolador. Entonces, la idea del otro Jesús. Entonces, ese es el Espíritu Santo. Claro, es un libro mucho más práctico que habla de la vida cristiana, de la espiritualidad, pero yo lo encontré muy bueno, por eso lo estoy compartiendo. Es antiguo, pero ustedes saben que entre las cosas antiguas hay cosas muy buenas. Así que eso. Vasni, y de ahí yo creo que voy a pasar a la presentación y de ahí seguimos conversando. Buenas tardes, pastor. Yo agregaría que, bueno, que junto con que la Trinidad a veces suele ser abstracta para muchos de nosotros, Mm, sí reconocemos la obra del Espíritu Santo a través de los dones, siempre, al menos en mi congregación, siempre hablamos de los dones del Espíritu. Y si bien no entendemos plenamente cómo se genera esta conjunción entre las tres personas, sí vemos que el Espíritu Santo tiene un rol relevante en nuestra formación como discípulos. Entendemos la obra redentora de Jesús, la mm. obra creadora del Padre y también la obra que nos concede el Espíritu a través de los dones a la iglesia. Sí. Bueno, es una de las formas de ver su manifestación, ¿no es cierto? Sí, tienes razón. Una de las formas, porque lo que nosotros vamos a ver durante este semestre, tanto a nivel de neumatología, pero después en eclesiología, que Dios realmente nosotros creemos en un Dios personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que nosotros nos relacionamos con ese Dios. Entonces, por lo tanto, no es solamente la abstracción, sino que ese Dios trino se hizo presente en Cristo, po. Nosotros vamos en una semana más, vamos a celebrar la Semana Santa, que es una fecha súper importante para nosotros, y ese Dios trino se hizo presente. Pero también no solo eso, sino que después, 50 días después, vino el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, sobre la iglesia. Algunos le llaman al Espíritu Santo el cofundador de la iglesia, en el sentido que el primero es Cristo, pero después viene el Espíritu Santo y impulsa a la iglesia, ¿no es cierto?, la transforma. Y en ese sentido uno ve obrar a Dios en medio de nosotros, pues, entonces eso también es importante, pero claro, en los dones es una de las formas en que uno ve la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿Sí? Gracias. Voy a compartir pantalla entonces, voy a seguir, como le digo, voy a presentar algo breve, después volvemos sobre el texto, ¿vale? Y ahí vamos a conversar de nuevo, a hacer el diálogo sobre el texto que teníamos que leer. Bueno, ese es el curso. Eh, Hoy día vamos a ver la introducción. No sé por qué no cambia. Ahí sí. Vamos a ver la introducción hoy día y ahí están las preguntas que estábamos respondiendo. Y esto es lo que quería explicar en respecto a lo que ustedes decían de alguna manera, porque claro, muchas veces nosotros vemos al Dios uno, a la unidad de Dios, pero se nos olvida que Dios es trino. Entonces, a veces como que las personas como que empiezan a decir, no, es Dios, yo creo en Dios, pero ¿qué Dios? Pues entonces, de repente como que le llaman a Dios el Padre, pero como que parece que Cristo, el Hijo y el Espíritu Santo vengan a ser de segunda categoría, inclusive el Espíritu Santo de tercera categoría. Como algunos dicen por ahí, a mí me gusta decirlo también, que es el padre no tiene nietos, po, ¿me entiendes? Entonces ahí lo vamos a ver un poquito, conversar. Y esto es un problema para acercarnos a Dios, pues. Entonces el tema es que la esencia de Dios es una, pero al mismo tiempo esa esencia no es que se exprese, sino es tres personas. O sea, cada uno es una persona y no estamos diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno son 33,333 periódico por ciento de Dios, ¿no es cierto? Si no, no es el punto, sino que en esta comunión y comunidad esencial es que ellos comparten esa esencia, digamos. Y de alguna manera a nosotros nos hacen por gracia participar de esa vida. Obviamente no es que nosotros nos transformemos en Dios, porque hay una diferencia entre Dios y la creación. Nosotros somos creación de Dios, criaturas de Dios, pero sí nos da su vida. Eso es lo que nosotros le llamamos la vida eterna, ¿no es cierto? Nos comparte esa vida. Por lo tanto, el cristianismo es la única tradición que declara que Dios es uno, mia usía, eso significa Dios uno, una sustancia, una esencia, ¿no es cierto? Pero que existe
o es tres personas, ¿no es cierto? Tres hipóstasis, que son las personas. Vamos a hablar un poquito después de la idea de persona, porque algunos critican que nosotros podamos usar la idea de persona para el Espíritu Santo, pero claro, no, aquí no estamos hablando de ser autónomo, como hoy en día se le dice a una persona, no, es que yo soy libre, hago lo que quiero. No, ese concepto de persona no es el que aplicamos aquí, sino que aplicamos un concepto que tiene que ver con la relacionalidad. Cada uno existe con el otro y en el otro. Entonces, esa es la comunidad divina. ¿Cómo nosotros podemos o por qué podemos decir eso? Lo podemos decir por su revelación. O sea, nosotros no podemos ir más allá de su revelación. Y esa revelación está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si vamos más allá de la revelación, vamos a formar cualquier Dios, pero no Dios, el Dios bíblico, digamos. Entonces, nosotros lo que decimos lo fundamentamos en la palabra de Dios. Entonces, pero esta no es que no es modalismo, bueno, le llama sabelianismo el autor del texto que ustedes tuvieron que leer, pero también se le llama modalismo. La idea es que hay un Dios y como que pareciera que ese Dios tomara roles distintos, como que fuera un actor que primero se comporta como padre, después como hijo, como Espíritu Santo, pero hay un solo Dios, entonces cada uno es como un actor, digamos. Ya, es lo que se llama modalismo o sabelianismo, que obviamente después fue rechazado. Nosotros creemos que cada persona realmente existe, aún así comparten una misma esencia. Bueno, voy a ir adelante. Algunos problemas que, agregado a todo lo que ustedes dijeron, algunas cosas están aquí, pero agregado a eso, yo veo en esto. Primero, algunos tratan la doctrina del Espíritu Santo como una especie de segunda categoría. No es algo importante, aunque ni siquiera lo dicen, pero fíjense que a veces hasta esta doctrina ni aparece separada, en capítulos separados. Se trata debajo del concepto de Trinidad y sería, digamos. Entonces, como que se le da poca importancia. Estaba leyendo un autor estos días que decía, y una de las razones para eso es que parece que la Biblia no habla mucho del Espíritu Santo. Y yo pensé, y no sé qué Biblia leyó él, porque yo veo la Biblia y la leo y la Biblia dice harto del Espíritu Santo. O sea, el Nuevo Testamento, por ejemplo, dice mucho del Espíritu Santo. Obviamente habla más de Cristo, eso es cierto, pero también habla un buen poco del Espíritu Santo. Entonces, ahí está. Pero también el racionalismo, a veces racionalizamos la escritura, se niega en la persona, como que parece que el Espíritu Santo nos incomodara. Yo pastoreé en una iglesia que en su tiempo era bien conservadora y un hermano antiguo me dijo, lo que pasa es que para nosotros, si se nombraba el Espíritu Santo cuando éramos pequeños, me decía, éramos como si íbamos a ser pentecostales, entonces nosotros queríamos distanciarnos de eso. Pero el hablar del Espíritu Santo es algo bíblico, entonces es algo que tenemos también que rescatar. Y muchas veces esta doctrina se trata como de una manera también, por otro lado, en el otro extremo muy emocional o simplemente moral, o sea, lo ético nomás. Mientras tú te comportes bien, entonces ahí está el espíritu, pero no hay una relación con la persona del Espíritu Santo. Y algunas aclaraciones iniciales. Primero, el Espíritu Santo no es una energía impersonal, o sea, una energía no más que anda, una fuerza. Tampoco es una emanación de Dios, o sea, como una especie de que una especie de algo que sale de Dios, sino que no es lo que nosotros queremos decir con esta enseñanza. Y tampoco es una fuerza que nos toma, ¿no es cierto? Porque algunos hablan de que lo tomó el Espíritu Santo, no es eso, digamos. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero quería decir que no hay subordinación en la Trinidad y eso lo podemos conversar después cuando hablemos del texto porque ahí aparece también. No hay subordinación. Creo que Elizabeth lo nombró al principio. Entonces, ¿por qué? Porque tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, digamos. Entonces, en ese sentido, cuando decimos tercera, no estamos diciendo que es menor. Simplemente estamos hablando del orden, por ejemplo, que aparece en la fórmula bautismal, ¿no es cierto? Bautizándolo en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso lo decimos, pero no por otra razón. Y quería también hablar rápidamente acerca de la vida en Dios.
porque mucho de la vida en Dios tiene precisamente que ver con la persona del Espíritu Santo y a nosotros se nos olvida que también una de las características, los vamos a ir viendo después, no se preocupen, que una de las características del Espíritu Santo es que es dador de vida, es Señor, después vamos a ver los textos, pero es Señor, es dador de vida. Algunos por ahí de los padres de la iglesia le llamaron eh, el santificador, digamos, el que nos va santificando, nos va ayudando a crecer, a formarnos. Pero también entonces el que imparte esa vida y nos ayuda a acercarnos a Cristo, digamos. No, los reformadores le llamaban a esa doctrina la unión con Cristo, pero eso es lo que subjetivamente, digamos, o sea, personalmente en nosotros, es la obra del Espíritu Santo. Entonces quería leer este pasaje que está en 2 de Pedro 1, 3 y 4, porque de alguna manera, aunque no habla del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está aquí, pues. Su divino poder, al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, y aquí viene una frase interesante que es, lleguen a tener parte en la naturaleza divina o sean partícipes de la naturaleza divina que en griego abajo está la expresión, yo le llamo a que apréndanselo el alfabeto y de a poquito van a poder entender, no es tan difícil aprender el alfabeto griego. Y lo que dice ahí es teias, koinonoi, fiseos, que significa lo que dice arriba, ¿no es cierto? Participantes, koinonoi viene de koinonía, ¿no es cierto? O sea, comunión eh, de el fiseos, de ahí viene fisim, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, en la naturaleza, teias de Dios, ¿no es cierto? Teos. Entonces, por lo tanto, partícipes de esa naturaleza. Entonces, es bien interesante porque de alguna manera nos hace participar de esa naturaleza divina. ¿Mm? Y en Juan también está esa idea que también recuerden que en el versículo, en el capítulo 14, perdón, de Juan, Jesús le está hablando a sus discípulos precisamente del Espíritu Santo que él va a enviar, po, del Consolador, ¿no es cierto? Y en ese contexto les dice esto, el que me ama obedecerá mi palabra, y lo interesante es que aquí junta el amor con la obediencia, o sea, si ustedes aman a Dios, entonces lo obedecen. El que me ama obedecerá mi palabra, dice Jesús, y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Entonces, por un lado, Pedro usa esta imagen de la participación, ¿no es cierto? Koinonoi, de esa comunión, pero aquí Jesús dice que Él vendrá y hará morada en nosotros. Entonces, es bien interesante esa idea tanto de la participación por un lado, pero también de la morada, o sea, de la habitación, porque recuerden que Jesús mismo dice al principio, perdón, en el Evangelio de Juan, Juan dice, escribe, y el verbo se hizo carne, o el logo se hizo carne, la palabra, ¿no es cierto? Y habitó entre nosotros. O sea, está la misma idea del habitar. Jesús vino aquí al mundo y habitó entre nosotros. Entonces, pero aquí está diciendo que va a ser morada en nosotros. Entonces, bien interesante esa idea. Por lo tanto, quería señalar estos dos principios porque tenemos que entenderlos de la vida humana y la vida divina, que, que los dos son importantes. Primero, hay una diferencia ontológica, o sea, del ser radical entre Dios y el hombre. Nosotros no tenemos el mismo ser. Dios es Dios, en la creación es la creación. ¿Por qué? Porque si nosotros confundimos a Dios con la creación, eso se llama, si ustedes sabían, panteísmo, ¿no es cierto? Panteísmo es la enseñanza que dice que todo es Dios, ¿no es cierto? Toda la creación es Dios, que Dios partes son las cosas. Como decía un profesor mío, claro, pues dijo, entonces Dios va a ser, me refiero a un profesor de cuando yo estudiaba filosofía, imagínense, él era cristiano, y él decía, claro, entonces Dios va a ser una caja de vino, pues dijo, como Dios es todo, entonces también va a ser una caja de vino. Eh,
Eso es una parte, la radical diferencia entre Dios y la creación. Pero por otro lado, y esto es lo interesante, que Cristo viene al mundo y se hace carne aquí en medio de nosotros, como que cruza el límite, no se queda en lo abstracto allá arriba, en el cielo, sino que viene aquí a habitar con nosotros, pero también al mismo tiempo envía a su Espíritu Santo para estar en nosotros. Y eso es lo que, por lo mismo, podemos decir que somos transformados por Cristo y el Espíritu Santo para vivir la vida divina. Entonces uno puede decir, no sé cómo pasa eso. Pero aquí hay un par de citas que les traía, porque dice el Señor en Juan 10:10, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esta vida, no estamos hablando de la vida biológica, ¿eh? No estamos ahí hablando de pasemos la vida aquí en la vida y se acabó, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de esa vida abundante que tiene que ver con la vida eterna, una vida con propósito que se comienza a vivir hoy día, pero que se extiende hasta la eternidad, digamos. Entonces, pero también Pablo lo dice así: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Entonces aquí al Espíritu Santo se le llama, fíjense, ya no Espíritu Santo, porque ese es uno de los nombres que más se usan en el Nuevo Testamento, Espíritu Santo, pero aquí se le llama el Espíritu de su Hijo. A veces también se le llama el Espíritu de Dios en otras partes, o el Espíritu del Señor. También se le llama el Espíritu de verdad en otro lado, pero aquí se le llama el Espíritu de su Hijo. Entonces estamos hablando de que aquí el Espíritu está conectado íntimamente con el Hijo. Eh, entonces, como está conectado con el Hijo, el Espíritu clamaba Padre. ¿Pero por qué? Porque ya ha sido enviado a nuestros corazones. O sea, aquí viene la parte interna, profunda, llamémosla así, la intimidad de Dios en nosotros. Y esto me refiero, es inexplicable porque no sabemos cómo ocurre eso. Pero podemos decir eso, que el Espíritu de Dios, con mayúscula, que ha estado desde siempre en esta comunión con el Padre y el Hijo, desde la eternidad y hasta la eternidad, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, aún así viene y mora en nosotros. Entonces, eso es lo radical de este mensaje, que no estamos hablando de el espíritu con minúscula, que nuestro espíritu, digamos, que ese espíritu vive por ese aliento de vida que recibimos al principio, ¿no es cierto? Sino que estamos hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que viene a morar en nosotros. Y por lo tanto, así que ya no son esclavos, sino hijos. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Entonces, en Romano dice que somos coherederos con Cristo, ¿no es cierto? Capítulo 8. Entonces, eso es un poco el tema, digamos, de que aquí lo radical es que Dios de alguna manera cruza esta frontera, pero no solo la cruza, sino que la hace vivir en la mayor intimidad con nosotros, o sea, lo más profundo. Dicho de otra manera, Dios llega tan profundo a nuestros corazones que nos conoce más de lo que nosotros nos podríamos conocer a nosotros mismos. Y nos sana desde adentro, inclusive de las heridas que no sabemos que están en lo más profundo. Por lo tanto, esta participación en la vida divina, este regalo que Dios nos da, después vamos a hablar un poquito de eso, de que este regalo es el Espíritu Santo mismo, este regalo es Dios mismo, Cristo mismo, perdón, que tiene dos aspectos, que uno es la adopción, como yo decía, porque el Espíritu Santo vive con el Padre y el Hijo en esta comunión desde la eternidad, pero por su propia esencia, su naturaleza. Pero nosotros somos incluidos en eso o nos dan su vida, pero no por naturaleza, por naturaleza nosotros somos pecadores, se nos da por gracia, ¿no? Nosotros participamos y se nos da esa vida, llamémoslo así, hablando en términos soteriológicos, ¿no es cierto? Se nos regenera, nacemos de nuevo, se nos justifica, todo eso, pero por pura gracia. Y lo segundo, entonces tenemos la primera metáfora, la de la adopción, somos adoptados como hijo e hija. Pero en segundo lugar, también Dios hace esa morada con nosotros y en el mundo, ¿no es cierto? Solo por amor. Y este es un punto importante porque Dios viene y hace morada con nosotros y en nosotros. Y aquí es donde quería
quería que alguien, por favor, leyera Romanos 5:5. ¿Alguien lo podría buscar, por favor? Romanos 5:5, para reafirmar ese punto y que ya estoy terminando, no se preocupen porque vamos a entrar al texto, así que, pero dediquémosle un ratito a esto. Eh, Romanos 5, está bien leer la Biblia, ¿no es cierto? En un ramo de teología sistemática, ¿no es cierto? A veces, Acá lo tengo en NBI. sí. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ujú. ¿Cómo lo entienden ese pasaje? Eh, ¿Cómo lo entienden? Fíjense que esos primeros versículos nosotros los leemos y los releemos y a veces los leemos en los cultos y en las reuniones de jóvenes y en todos lados. Él me refiero a los primeros, ¿no es cierto? A propósito de la paciencia, del carácter probado y todo eso. Pero se nos olvida ese versículo, po. El versículo es, ¿lo puedes leer de nuevo, por favor? O alguien que lo lea de nuevo. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ujú. Sí. Que la esperanza de Cristo no nos defrauda, o sea, esa esperanza de Dios, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque Dios ha derramado su Perfecto. amor en derramar, ¿ah? Esto es derramar, no es, no es echar un poquito de agua, ¿no es cierto? La mitad de un vasito ahí, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de derrame del Espíritu Santo por amor, o ese amor representa su amor en nuestros corazones, pero ¿por quién? ¿Quién es ese amor? El Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Entonces, de hecho, esa es la razón por la cual después, ustedes se fijaron que es una de las bases bíblicas, porque el autor habla de, ¿se acordaron, no? Del don, del espíritu como don, el espíritu como amor, ¿no es cierto? Entonces, esa es esta es una de las razones. Pues. Don porque es un regalo, esto no es gracia, digamos, pero también que Dios derrama en nuestros corazones su amor a través de este espíritu. O sea, dicho de otra manera, el espíritu no es una acción, me refiero en el sentido de una fuerza, una característica que se... En Dios el amor no es una característica que se traspasa. El amor es la persona de Cristo, la persona del Espíritu Santo. O sea, es personal. ¿Me explico, no es cierto? Es una persona. Porque nosotros a veces creemos como que el amor es una fuerza, nuevamente, ¿no es cierto? Pero aquí en el cristianismo estamos hablando que son personas que dan ese amor. Profesor, Bueno, sí, cuando hablamos de eso, del derramamiento del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, se puede aplicar lo que es la pericosis, es decir, que el Espíritu y el Padre y el Hijo están en nosotros a través del Espíritu. exactamente. Allá vamos a llegar después en las clases siguientes. Sí. Lo que pasa es que si eso no ocurre, y también tiene que ver con el homoiousios, con la consubstancialidad, ¿no es cierto? De la misma esencia. Porque si nosotros no creyéramos en esa consubstancialidad del Padre con el Hijo, pero también del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo es Dios, entonces no hablaríamos de la presencia misma de Dios en medio de nosotros. Lo que estamos hablando, por eso son tan importantes pues, esos dos conceptos. Tanto el homoiousios, ¿no es cierto? O sea, la misma esencia, pero también la perijoresis, como dices tú, que en el fondo estamos hablando de esa presencia de ellos aquí. Ya, y si a ustedes no les llama así o no les provoca algo eso, digamos que no sé qué les podría provocar algo, pero estamos hablando de la presencia de Dios mismo. Por eso son esos conceptos, claro, alguien podría decir, oye, pero esos conceptos son súper abstractos, pero aquí lo estamos tratando de aplicar, pues. O sea, no te estoy diciendo que ustedes en su iglesia usen los conceptos, pero al menos las ideas, pues, o sea, Dios es tan uno que cuando decimos, y son de la misma naturaleza y están tan en comunión que cuando se manifiestan estamos hablando de la manifestación de Dios. Eso. ¿Me entiendes? Entonces, esto se lo pueden explicar de la misma manera, pero no necesariamente usando los conceptos técnicos, pues, pero nosotros tenemos que aprender los conceptos técnicos, ¿no es cierto? Nosotros me refiero, aquí. Bueno, y para finalizar, entonces, y después vamos a ir al texto, por favor, que estos son los temas que vamos a revisar y son temas
de la neumatología, digamos. Y que lo que vamos a revisar también en las clases que vienen, que recuerden que esta es una introducción, hoy día la clase de hoy día. Pero primero vamos a hablar de algunas bases bíblicas o antecedentes bíblicos, porque a veces cuando es un problema cuando hablamos de bases bíblicas, porque como que si fuera en una clase nomás vamos a hablar de la Biblia y después la otra no, y no es así, pues si ustedes se han dado cuenta que hoy día también ha estado presente la Biblia, pero me refiero que va a ser con más énfasis. También nosotros hablamos del Espíritu Santo como Dios, es Dios, y que también es una persona. Entonces ahí vamos a explicar un poquito la idea de persona. Como yo les digo, han habido crítica hoy en día al concepto de persona, de usar inclusive el concepto de persona, pero la verdad es que la mayoría de los teólogos sigue usándola y la seguimos usando, o sea, yo también me incluyo en ese grupo. También como co-iniciador o el que instituye, digamos, la iglesia junto con Cristo, ¿no es cierto? Porque Él es el que la comienza así en la práctica, aunque obviamente el fundamento siempre va a ser Cristo. El dador de vida y santificador, como ya les decía, el que da dones y produce frutos, o sea, el que transforma la vida. Pero también vamos a hablar de algunos temas problemáticos actuales, así que ahí los que tienen su ejemplo para esa clase, por favor, van a tener que hablar, que tienen que ver con dones, cómo usar los dones o quién usa los dones. Eh, yo les adelanto, yo no soy cesacionista, para que sepan, no creo que sea una postura bíblica, pero por otro lado, eso es una postura mía, puedo respetar a los demás que creen distinto, pero creo en la manifestación de los dones con cierto orden, con orden por supuesto, como es también el Espíritu Santo el que transforma para tener una ética correcta, pero también tenemos que hablar del abuso espiritual que muchas veces ocurre cuando se habla de la persona del Espíritu Santo y se manipula a las personas usando el Espíritu Santo. Y tenemos que hablar de esas cosas y algún etcétera por ahí, ¿vale? Entonces, para que lo anotemos, cada uno va a ir en su tiempo, así que vamos a tener oportunidad de conversar de estos temas, ¿vale? Em, eh, y sobre todo sin tapujos, pues, si aquí estamos y pedimos sabiduría precisamente al Espíritu Santo para que nos ayude a, a- a tener sabiduría para conversar estos temas y sobre todo de que sea bendición para nosotros, pero también para nuestras congregaciones, ¿vale? Eh, para nosotros, pero también para nuestras congregaciones. Y al final el Espíritu Santo es el que vivifica la vida individual, pero también la vida de la iglesia, el que guía. ¿M? Pero también no podemos hacernos mitos acerca del Espíritu Santo, pues ese es el punto. Y voy a terminar solamente con un comentario que yo digo que a veces somos tan cristológicos, me refiero a eso, no está mal, ¿ah? Pero me refiero a que obviamente siempre para nosotros el centro y el fundamento va a ser Cristo, pero somos tan cristológicos que a veces se nos olvida la persona del Padre y otras veces somos tan cristológicos que se nos olvida la persona del Espíritu Santo. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Por eso yo decía que a veces en la práctica somos solo Jesús. En lo práctico me refiero. Hay que tener cuidado con eso. Eh, Ustedes saben la corriente de los solo Jesús, ¿no es cierto? La conocen. Todos estamos hablando de lo mismo. Sí, yo las nombro, pero no sé si todos conocen lo que son los solo Jesús. ¿Sí? ¿Entienden eso, no es cierto? ¿Sí? Ya. Vamos entonces al texto. Lo prometido es deuda, Juan, o sea, John. Así que tú comienzas. No, solamente iba a comentar con respecto a lo que estamos viendo. Bueno, en la parte del texto a mí me llama la atención que igual el tema del Página, Espíritu por Santo en favor. sí. Ah, ¿Qué página? esta es la página 100, 342, Ya, que ya, es la dale. parte de arriba, un pequeño detalle con respecto al Santo Toledo. Y me ¿Ya? llama la atención el hecho de que hayan pasado tantos siglos y que siga el conflicto con respecto a lo que es Ah, la la filioque, filioque. Sí, el sí. conflicto de darle la verdadera importancia al Espíritu Santo, y Mm, también en el Concilio del 381 también, en donde también hubo un tema ahí con respecto a poder eh, darle el título de divinidad al Espíritu Santo. Entonces, y hasta el día de hoy, de sí. acuerdo al texto también, es lo que estamos conversando, profesor, que hoy día también hay iglesias, y lo que hicimos en la introducción,
Que hay iglesias Mm, que le dan más importancia al Espíritu Santo más que a Dios y a la inversa. Entonces parece que el conflicto de la divinidad del Espíritu Santo sigue hasta el día de hoy. claro, sí, sí. Es que lo que pasa es que el Espíritu Santo también es, como alguien dijo por ahí, es complejo en el sentido de que no tiene figura, porque por lo menos Cristo tiene figura de hombre, ¿no es cierto? Se hizo hombre, se hizo siervo, ¿no es cierto? Y por lo tanto se hizo en la forma de siervo, por lo tanto se hizo hombre, se hizo carne. Entonces tiene forma, pero el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo no encarna. Eh, no, no, el Cristo encarna. Entonces ahí también hay que entender las diferencias entre las personas, porque, por ejemplo, Cristo muere por nosotros en la cruz. No el Padre, no el Espíritu Santo. Aunque se pueda doler el Padre, ¿no es cierto? Por la muerte del Hijo, el Espíritu Santo de alguna manera está presente, pero el que muere, me refiero a la persona del Hijo ahí, ¿no es cierto? No, no, no como persona divina, sino me refiero a que muere en el sentido humano, ¿no es cierto? Para cargar con nuestros pecados. Eh, Claro. Ahora, la filioque, yo no sé si ustedes conocen ese tema, yo no quiero profundizar mucho en ese tema, pero lo que sucedió es que en ese concilio se agregó esa cláusula que proviene del Padre y del Hijo. ¿M? Entonces, pero se le agregó al concilio de niceno constantinopolitano, que a veces le llaman el credo niceno, ¿no es cierto? Que es del 381, el de Nicea y el del 325, porque el 325 decía solamente creo o creemos en el Espíritu Santo, no decía nada más. Y después se completó en el otro, en el del 381, pero le agregaron y procede no solo del Padre, sino del Hijo. Entonces lo ortodoxo, me refiero a la Iglesia Ortodoxa de Oriente, ¿no es cierto? Claro, se molestaron por esa inclusión, porque hallaban que para guardar que el Padre es el único principio, digamos. No, no hay, el Hijo no tiene, no puede ser principio. Entonces, eso produjo efectivamente una controversia, división en el cristianismo y todavía no se ha podido solucionar. Lo que se ha logrado son algunas conversaciones entre la Iglesia Católica y el Ortodoxo, entre algunas confesiones anglicanas y el Ortodoxo, por ejemplo, la Iglesia Presbiteriana con los Ortodoxo, por ejemplo. Y hay algunos que han tratado de solucionar el tema, por ejemplo, algunos dicen eh, que el Espíritu Santo procede del Hijo, o sea, procede del Padre a través del Hijo, entonces para no decir que procede directamente, ¿me entiendes? Algunos han tratado de buscarle como una salida, pero efectivamente a la larga no han llegado a una solución, esa es la verdad. Otros dicen, sí, pero es que nosotros aquí estamos hablando de un tema del ser de Dios, entonces como estamos hablando de un tema del ser de Dios, no es un problema que se diga que es del Padre y del Hijo. Pero bueno, no se ha llegado a una solución y claro, esos son los temas que a veces a uno le provocan un poco de tristeza, ¿no? En el sentido de que como no nos vamos a poner de acuerdo, pero ustedes saben que en la iglesia hay harta división también. Vamos a hablar de la iglesia después, pues entonces sabemos que en la iglesia también hay hartas divisiones. Entonces eso no es una sorpresa para nadie, ¿no es cierto? Imagínate entre los evangélicos. Entonces, eso. Y ya, con respecto al concilio del 381, con respecto al concilio del 381, efectivamente hubo un problema porque ya el concilio de Nicea de alguna manera soluciona el tema de la divinidad del Hijo, pero ¿qué pasa con el Espíritu Santo? Entonces aparecieron los luchadores contra el Espíritu, o los neumatoquianos, que eso significa los que luchan en contra del Espíritu. Y ellos señalaban que algunos le llaman los macedonios también porque eran de ahí, de ese sector. Y, y ellos señalaban que el Espíritu Santo es una energía, es un agente de Dios, pero no es Dios mismo. Entonces ahí es donde aparece los famosos padres capadocios, particularmente Basilio, ¿no es cierto? Eh, que finalmente terminan diciendo, no, pues, el Espíritu Santo es Dios. Pero también está Gregorio Nacianzo y Gregorio de Niza, por ejemplo. ¿M? Esos son los tres capadocios que son tremendos teólogos, yo siempre recomiendo leerlos. Ellos no le aplicaron el concepto de homoiousios al espíritu, pero en lo que dicen se deja claro que es Dios. El que sí le aplicó el concepto de
homoiousios al Espíritu Santo, así como el Hijo se lo aplicó al Espíritu Santo, fue el famoso teólogo Atanasio de Alejandría, para que usted sepa. Es un tremendo teólogo él también. Yo a veces, ¿sabes lo que me pasa? Que yo a veces me siento más cómodo con ellos que con algunos teólogos contemporáneos. Esa es la verdad. Entonces a veces me gusta leerlos más a ellos que a los contemporáneos, pero eso es un tema mío. San Eh, Agustín, Orígenes también Claro, algunos claro, claro, claro. Entonces, planteamientos. pero es un tema mío que es que a veces yo creo que la teología contemporánea a veces dice cualquier cosa. Entonces, yo lo hallo mucho mejor y en sus reflexiones, en su espiritualidad. Es tremenda su espiritualidad, se lo encuentro mejor. Son sus amigos, me dice la Camila. Sí, yo los consideraría que estamos en comunión. Estamos en comunión. Ya, comencemos con el tema del texto. ¿Alguien más, por favor, de temas que le hayan llamado la atención del texto, que subrayaron, que recuerden que tienen que hacer un informe de esto? Entonces, algo que ustedes digan, mira, este tema me llamó la atención, o me salió, me saltó, o yo no lo haya visto así. Eh, Algo, por favor, pueden leer la cita o lo que sea. Partamos entonces con Elizabeth. Profesor, bueno, yo creo que todos subrayamos muchas cosas porque hay muchas cosas interesantes y otras que nunca la había oído ni Mm, leído. Pero siguiendo con lo que estaba hablando el hermano anteriormente, yo, por ejemplo, marqué algo en la página 343 al ladito, Ya. que habla, ¿no es cierto?, del origen del Espíritu Santo. Mm, Me gustó mucho esa parte porque explica bien, ¿no es cierto?, lo que usted recién tocó un poquito, es que el Espíritu procedía tanto del Padre como del Hijo, pero no mm, separadamente, sino que como mm, una sola fuente. mm, Y esa fuente, ¿no es cierto?, es desde la eternidad. mm, Esa parte me gustó mucho porque ahí deja claro, ¿no es cierto?, uno, el origen y mm, otro, por decirlo de una forma, esta línea horizontal, ¿no es cierto?, mm, de autoridad, de poder, de divinidad de las tres personas, de la mm. Trinidad. Claro. Así que eso quería comentar que dentro hay muchas cosas, pero como siguiendo Mm. un orden, digamos, de la lectura. Sí, es que mira el punto, po, porque a propósito de lo que tú dices, porque yo ayer conversaba bueno, yo también estoy haciendo el curso de Trinidad y Cristología ahora este año, entonces estábamos conversando con los estudiantes que imagínate que ahora que nuevamente vamos a celebrar en unas semanas más la Semana Santa, ¿no es cierto? Viernes Santo sobre todo. Imagínate que nosotros dijéramos que Cristo no es Dios, que es un agente. Entonces, nosotros imagínate lo que significaría, inclusive para el significado de la cruz. ¿Mm? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, la cruz perdería sentido, perdería significado, profundidad o radicalidad, como tú lo quieras llamar. Eh, pero si nosotros decimos que, que Jesucristo eh, era 100% Dios, pero también 100% humano, cambia todo el asunto. Entonces, bueno, obviamente tiene una explicación más profunda, pero lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Eso es lo que estoy tratando de llegar ahí, que lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Eh, Hay una radicalidad que cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés y las personas son transformadas y empiezan a hacer misión y empiezan a hacer esto y esto y esto otro, obviamente algo cambia radicalmente. Entonces, eso. Es Dios actuando, digamos. Por eso nosotros hablamos de la misión de Dios, po. ¿Mm? No sé si ustedes han escuchado eso de la misión de Dios. A mí me gusta ese movimiento teológico que también es práctico, pero es porque realmente Dios está actuando. ¿Mm? Dios mismo. Basni, por favor, tú. Sí, pastor. Eh, yo quería decir de que quizás los bautistas en especial no verbalizamos tanto al Espíritu Santo, quizás no lo ponemos al centro de nuestra liturgia, pero el autor explicita y dice, lo voy a leer en la página 500, 358, él ¿Mm? dice, el Espíritu Santo se manifiesta siempre que amamos a Dios y al prójimo. Ujú. Entonces yo creo que a pesar de que quizás no es literal nuestra, eh,
manifestación a través de la palabra. Eh, Sin duda que es obra del Espíritu Santo el Exacto. que lleva a la iglesia a que actúe con amor. El autor en repetidos pasajes establece de que la caridad es la esencia del Espíritu Santo, por lo tanto, nosotros la única forma en que podemos permanecer en este amor, en esta caridad, es si estamos en Dios. Por lo tanto, el Mm, Espíritu Santo es el que obra en nosotros y a pesar de que no lo verbalicemos o no esté en una doctrina bien desarrollada, hablo mm. como mi iglesia en particular, somos una expresión del Espíritu Santo. Mm. Eso Sí, quería decir. sí, bueno, por eso algunos autores le llamaron, bueno, a eso le llaman para que ustedes sepan, ¿no? La kenosis del espíritu. Algunos teólogos le llaman así. O transparencia del espíritu. ¿A qué se refiere eso? Primero, kenosis en el sentido de que el Espíritu Santo, digamos, se vacía a sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, apunta a Cristo, apunta a la Biblia. Entonces, no, como que de alguna manera, entre comillas, está ahí, pero desaparece. ¿Mm? O transparencia en el sentido que desaparece, pero al mismo tiempo está ahí. Está ahí, pero siempre dejando ver a Cristo, ¿no es cierto? Algunos teólogos dicen eso. El tema es que de repente se hizo tan racional todo que como que me refiero a nivel histórico, en la teología se hizo tan racional el tema de la teología que de repente el Espíritu Santo desapareció nomás. ¿Mm? ¿Me entiendes? Desapareció el Espíritu Santo. Entonces, lo que estamos tratando de decir es que de alguna manera no podemos negar esa presencia. Eso, claro, tú lo dices bien, pues, o sea, lo bueno que las personas deberían ser conscientes de eso. Y hoy día, por eso se ha escrito tanto acerca del Espíritu Santo. Hoy día se ha escrito mucho. Ya eso como que se remedió, digamos. Esa falta de escritura del Espíritu Santo. De hecho, algún teólogo por ahí le llamaba el miembro tímido de la Trinidad, porque no aparecía. O sea, los demás aparecen, pero él no aparece. Entonces le llamó el miembro tímido de la Trinidad. Eh, pero de alguna manera creo yo que lo ideal es que, yo no estoy diciendo que reemplacemos nuestro lenguaje del Espíritu Santo, como pasa en algunas congregaciones, que se reemplaza a Cristo por el lenguaje del Espíritu Santo. No estoy diciendo eso, para que no se me malentienda. Pero de alguna manera sí hay que reconocer la obra, que es sobrenatural, que transforma, que da ese amor que nosotros no tendríamos naturalmente, pero es por el Espíritu Santo. ¿Mm? Entonces, eso. Pero, claro, hay que ser conscientes de eso. Es más o menos nuestra labor también en parte de enseñar a la iglesia a ser conscientes de esa obra. Álvaro, Sí, profesor, lo primero es dar gracias por se me cayó el celular. Lo primero es dar gracias por la lectura porque en realidad fue bastante amigable. ¿Eh? A mí me llamó mucho mm, la atención que esto fuera, digamos, de lo particular del Espíritu Santo, es cómo el autor ocupa ciertas metáforas de una novela para introducirse en los así cuestionamientos a es. través del Espíritu Santo, así mismo con esto del ser y las olas Mm, para poder explicar. Y me llama mucho la atención, en realidad tengo los apuntes que pude tomar, no con las páginas, por supuesto, pero sí cuando habla de la ola número 3 del amor, así como usted mismo lo decía y donde mm, alude que en esta analogía que utiliza Agustín, donde se mm, habla del amante, el amado y el amor para sí, explicar la sí, Trinidad. Y esto es así súper es. interesante porque yo en muchas oportunidades he escuchado analogías del Espíritu Santo, pero siento como que siempre estaban al debe. Había escuchado de los tres estados en cuanto a líquido, sólido, o quizás Mm, intentar explicarlo de tantas maneras, pero esta analogía me llama mucho la atención porque viene como que le da con el martillo al clavo en el mm, sentido de que el amor proveniente de aquel que lo entrega al amado del Hijo, y este amor, como usted lo dijo, que está presente en cada uno de nosotros, y que también subraya el hecho de que proviene del Padre y del Hijo, y que sin el amor también esta Trinidad no sería, digamos, algo más bien sustentable, no sería algo que como también lo ha explicado, lo hemos conversado, sería algo más bien dualista, dejando el Espíritu Santo absolutamente de lado. Entonces, para mí esta analogía me llama mucho la atención porque de verdad abre mi ojo para poder explicarlo a los demás siendo una situación muy compleja de explicar. sí. Gracias, sí. A mí me gusta esa analogía de San Agustín. De hecho, él tiene, extrayendo desde la Biblia, obviamente, trae estos dos nombres que recuerden que el autor habla del aliento, ¿no es cierto?
Si se acuerdan, habla del aliento, del don y del amor, ¿no es cierto? Eh, pero Agustín habla que el Espíritu Santo es don y es amor, como nombres, ¿ah? No son como nombres propios. Ahora, obviamente, él hace todo un análisis bíblico para llegar a esos dos nombres, ¿no es cierto? O sea, porque esos dos nombres, si ustedes se fijan, no están explícitos en la Biblia. Pero él los toma ciertos pasajes bíblicos para poder llegar a esos dos nombres. Eh, el tema es que yo cuando decía, hace un tiempo atrás hice un tema y también decía que la gracia es una persona, hablando del Espíritu Santo. Que la gracia, porque a veces uno piensa en la gracia como una especie nuevamente, una fuerza que se traspasa de Dios a nosotros, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? Como una propiedad, una característica, no sé, una fuerza que se nos da, ya, esa es gracia. Pero yo decía, no, pues una persona. Y fíjate que después leyendo bien algunos teólogos contemporáneos me di cuenta que, por ejemplo, Bonhoeffer, ustedes no sé si han escuchado de Dietrich Bonhoeffer, algunos aquí han estudiado conmigo teología contemporánea, entonces, bueno, él dice que efectivamente pues, el amor y la gracia es una persona y es Cristo. Entonces, bien interesante porque lo coloca la persona de Cristo, pero creo que ahí eh, también uno puede decir por la misma razón que es el Espíritu Santo. Si el Espíritu del Hijo, como leíamos en Pablo también, el Espíritu Santo es regalo, es gracia, eh, es amor, el amor mismo. Entonces, es bien interesante porque no es solamente una propiedad, o dicho de otra forma, Dios se da a sí mismo en el amor, se da a sí mismo, de hecho, y también da a la persona el Espíritu Santo para que esté con nosotros. Eh, entonces, eso es tremendo, digamos. Sí, me gusta harto esa idea. Igual. Me creo que ayuda, al menos. Ayuda. Eh, ¿Alguien más, por favor, cosas que les llamaron la atención, que subrayaron, que dijeron, pucha, esta idea a mí me llamó la atención? ¿Alguien más? Ya, David y después Carol. Sí, pastor, leyendo el libro me hizo recordar algo importante que lo serio que es el Espíritu Santo. ¿Lo En la qué? página, lo serio que es el Espíritu Santo. Ah, ya, ¿En qué sentido? Lo digo porque el libro también relata el tema del Simón el Mago, que intentó comprar este don del Espíritu Santo. claro. Y también hay otro pasaje en la Biblia, en Hechos 5 que habla sobre Ananías y que Zafira, sí. intentaron engañar al Espíritu Santo. Y a veces lo tomamos a la ligera. Y Mm, leyendo el texto me hizo recordar todo eso, que realmente es algo serio, mm, que no es algo menor y que sí, también merece un respeto. claro. Mm. Eso. Gracias. No, es que es muy importante eso, David, lo que tú dices, creo yo. No sé si los demás están de acuerdo, pero es como la idea de que cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, mira, yo le voy a contar puedo contar una anécdota a propósito que alguien quería, el Manuel parece que quería contar una anécdota, pero yo me voy a dar la libertad de contar una. Lo que pasa es que yo no sé si te han escuchado a propósito en el mundo carismático, de alguna idea, no es que el Espíritu Santo es una especie de fuerza que es sutil y que si no es tan sutil y tan espiritual, que si uno no está como en el tono del Espíritu Santo, entonces de repente se va nomás. Y si uno duda, y si alguien duda ahí en el lugar, el Espíritu Santo se va a ir y no va a haber ninguna manifestación. Entonces yo escuché eso, po. Y yo a la hermana después, bueno, a una hermana, yo después fui y le dije que tuviera cuidado con decir esas cosas porque el Espíritu Santo es Dios, presente en medio de nosotros. No es una fuercecita que viene, se va, que casi como que uno la asusta, digamos. El Espíritu Santo es Dios, es una fuerza tremenda, me refiero como persona. Por eso en el Nuevo Testamento se habla de poder. Cuando se habla de la idea de poder, de dinamis, a propósito de dinamis, eso generalmente se relaciona a esa fuerza y llamémoslo así, de lo tremendo del Espíritu Santo. Así que sí, hay que tener cuidado porque estamos hablando de Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios. Yo creo que tenemos que reconciliarnos con esa idea. A nosotros a veces se nos olvida que cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de Dios. No se nos olvide.
Carol, Bueno, yo quería destacar em, la mención que hace el escritor sobre dice que un teólogo medieval, una persona llamada Ricardo, ya, eh, no anoté el apellido, pero San Ricardo, un Víctor, teólogo, ya, Ricardo de San es, Víctor, ¿ese? es, que, que él señalaba, me pareció interesante que lo anoté acá en mi resumen, que las tres personas de la Trinidad, ellos tienen plenitud del amor supremo y señala que son un solo ser, una sola voluntad, una única verdad, una única Mm, bondad, y así señaló varias características, un mismo amor, etcétera. Los tres tienen en común la misma esencia, habla de la mm. esencia, pero luego señala algo que no lo entendí tanto y quisiera plantear si es que se alcanza a aclarar. Dice que los tres también distinguen por sus relaciones eternas de origen. Sí. Y mi pregunta es, ¿eso tiene relación con la tarea o con la misión que ha hecho cada uno de ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el plan redentor de para la humanidad? ¿Eso? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que aquí viene un tema también de cómo conocemos a Dios y lo que podemos y lo que no podemos conocer a Dios, que ya lo hemos estado hablando, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros decimos, recuerden, ¿se acuerdan de la Trinidad económica, ¿no es cierto? O sea, cómo Dios se manifiesta aquí y administra la realidad, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros realmente conocemos de Dios, digamos. Conocemos a la Trinidad, conocemos a Dios a través de Cristo, a través de la palabra, en el sentido de que el Espíritu Santo inspiró la palabra, ¿no es cierto? Y conocemos a Dios a través de esa revelación. Más allá no podemos ir. Pero a través de la revelación, nosotros decimos que eso que Él manifiesta aquí en el mundo, lo que vemos, lo que está en su palabra, también habla de su ser. ¿Ya? Habla de su ser. Entonces, las relaciones de origen tienen que ver, por ejemplo, con que el padre y el hijo tienen una relación especial en el sentido de que el padre engendra al hijo. El padre engendra al hijo. Porque el hijo no es creado, ¿no es cierto? Nosotros no creemos que el hijo es creado, ¿no es cierto? Sí, se entiende eso, ¿no es cierto? Esas son las relaciones de origen. Perdón. Como dice en el texto, disculpe, que habla de la paternidad y filiación Sí, entre el padre eso. y el Exacto, de la paternidad de filiación, pero tiene que ver con que, por ejemplo, uno puede decir, y ese es el punto por qué algunos teólogos nosotros partimos de la Trinidad y no de la unidad de Dios, porque nosotros podemos decir que el Padre y el Hijo, porque el Padre siempre fue Padre desde la eternidad, y el Hijo siempre fue Hijo desde la eternidad, pero de todas maneras, desde un punto de vista del origen, el Padre engendra al Hijo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ese es el tema, esa es una relación filial, ¿no es cierto? Padre e hijo. Pero nosotros no podemos decir que Dios ha sido creador por toda la eternidad, sino que Dios fue eterno. ¿Cuándo fue que empezó a ser creador? Cuando creó. Entonces, que es cuando creó el mundo, pero esa característica, aunque puede estar en potencia en su ser, pero él es creador cuando crea. Entonces, por lo tanto, nunca, pero sí podemos decir que por toda la eternidad ha sido Padre. Entonces, por eso nosotros decimos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero eso lo vemos también en la Biblia, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando Cristo dice, yo y el Padre somos uno, ¿no es cierto? Entonces trata de explicar eso, esos versículos, por ejemplo, que son uno. Entonces uno podría decir, pero ¿cómo son uno? Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ¿me entiendes? Entonces también todas esas relaciones nos llevan a pensar de esta generación divina que tiene que ver con la relación filial. Pero el espíritu, como es espíritu, entonces recuerden que la palabra misma significa aliento, el autor lo dice, ¿no es cierto? Significa aliento. Significa viento, pero no es cualquier viento, no es cualquier aliento, no es como cuando yo digo soplo y ese no es el espíritu, ¿no es cierto? Pero si hablamos de Dios, ese aliento que es la vida que hay entre el Padre y el Hijo, que hay ese amor, como decía Agustín, ¿no es cierto? Entre el Padre y el Hijo. Y ahí se usa, este es un término técnico, pero se usa la expiración. Pero también se usa el concepto de procedencia. ¿M? Ahí está el Juan, ¿no es cierto? En Juan aparece como Procesión.
Sí. Procesión, que es procedencia, que procede. Procesión, que procede. Entonces, la relación de origen es eh, el padre, el hijo procede, o sea, es engendrado por el Hijo es padre. generado por el Padre y el Espíritu Santo es expirado por el Padre. Sí, Eso generado, dice sí, sí, hay esas palabras, yo prefiero decir engendrado, pero bueno, ya, pero sí, es generado en ese sentido, pero me parece muy general el concepto de general, de generación, pero es engendrado, ¿no es cierto? El padre engendra al hijo. claro. Pero claro, también el espíritu procede. Entonces, esas son las dos relaciones que hay. Entonces, ¿quién envía después al hijo? El padre envía al hijo y también después dice Jesús en el Evangelio de Juan que el padre y el hijo vamos a enviar porque procede del padre, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el tema. Pastor, perdone, y si el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo a la vez, ¿cierto? Mm. Eso también digo que sí, al menos a nivel Eso, de la pero, teología, de la teología occidental, nosotros estamos de acuerdo con eso. Sí. claro, pero no de manera separada, sino de ambos, como de una sola fuente, dice el autor. Sí, sí. Pero entonces, el Espíritu Santo no sería entonces de una categoría inferior respecto del Padre y del Hijo, Sí. que puede ser que de ahí se toman algunas corrientes también. Ese es precisamente el tema. Sí, que ahí está el tema de fondo. Ese es precisamente el tema de fondo. Yo lo que sí quiero decir que no vayamos mucho más allá, porque si nosotros vamos mucho más allá, vamos a empezar a especular. Pues, entonces, la idea es mantenernos más cerca del texto bíblico. Eh, pero efectivamente, que ese era precisamente el problema de la teología ortodoxa de Oriente, de la Iglesia ortodoxa. No me estoy hablando de los teólogos ortodoxos, estoy hablando de los que son parte de la iglesia ortodoxa, que veían, pero es que si procede del Padre y del Hijo, entonces va a ser de menor categoría y no va a ser de la misma naturaleza que el Padre. Pero ahí está el punto, porque se argumenta que en el fondo los tres, aún así, comparten la misma naturaleza, el mismo ser. Por eso una usía o naturaleza, ¿no es cierto? Una esencia, tres personas. ¿Mm? Ya, eso no lo podemos explicar, digamos, lógicamente. Esa es la verdad. Igual sigue siendo un misterio para nosotros. Pero es lo que señala la Biblia. No sé si alguno de ustedes lo puede explicar, que si me lo pueden explicar, me lo explican, pero eso, digamos, es el misterio precisamente de... Y eso no significa creer en tres dioses, pero nosotros creemos en un solo Dios que es tres personas. Y que no hay subordinación, digamos, porque son de la misma esencia. Además que la misma Biblia, fíjate que nos, nos coloca. Lo vamos a ver la próxima semana, pero nos coloca tanto al Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en una misma, llamémosla así, categoría, si tú quieres. Cuando hay manifestación de las tres personas, siempre están en una misma categoría, entonces nosotros no creemos en la subordinación. Y aquí viene otro tema, que a la pasada, más adelante lo vamos a leer, ustedes lo tienen que leer eso, pero no, 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 no es para este curso, ahora me acordáis, para el otro curso, que es la crítica que este autor hace al principio, perdón, 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 es que me confundo entre los dos cursos, po, y lo tengo en el otro programa, pero se los cuento para que lo sepan, que es, lo que pasa es que este autor en los primer capítulos critica lo que se llama la Trinidad social. ¿M? Yo no sé si ustedes habían escuchado eso, pero igual lo podemos leer, dice así. Yo les recomiendo este libro, que es el libro completo, si se lo pueden comprar, que se llama Simplemente Trinidad, de Matthew Barrett. Yo se lo recomiendo, es un buen libro. Y como dijo alguien por ahí, es simple. Y efectivamente no tienen que leer todo lo que yo les digo, pueden leer otras cosas también. La Trinidad, no sé si habían escuchado el concepto de Trinidad social. ¿Lo han escuchado, no? La idea de la Trinidad social es que el ser humano socialmente, en comunidad, refleja a Dios porque solo individualmente no lo puede reflejar. ¿M? Entonces, por lo tanto, y incluso algunos dicen que como Dios es una comunidad de personas, también se manifiesta
en ese amor en comunidad, que nosotros somos comunidad, entonces lo reflejamos, pero a nivel social, si se muestra solidaridad, justicia, de alguna manera la sociedad también puede reflejarle, reflejar ojalá sea más del lado socialista, porque ahí más se le va a reflejar a la naturaleza de Dios. No estoy bromeando, por favor, si hay alguien es pura broma. Pero estoy diciendo que es la idea comunitaria, ¿no es cierto? El tema es que, de hecho, hay un autor que escribió La Trinidad en nuestro programa social. Eh, la Trinidad en nuestro programa social. Entonces es complicado basar nuestros programas sociales directamente en la Trinidad, ¿me entiendes? Ese es un lado, pero el otro lado es autores conservadores, ahora estoy hablando de autores conservadores, que en esta jerarquía que hay del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque ellos colocan al Padre como la jerarquía, tratan de aplicarlo a la familia. Entonces, de la misma manera, entonces el padre de familia, digamos, es la jerarquía. ¿Mm? Entonces tratan de fundamentar la jerarquía de la familia en Dios mismo. ¿Cuál es el problema de esas posturas? Que es lo que critica este autor, y no solo este autor, hay un montón de personas que critican eso. Yo también me encuentro de eso, en ese grupo, que nosotros lo que no podemos hacer es proyectar nuestras propias ideas de sociedad, de familia o lo que sea, en Dios. No podemos hacer eso. Hay que tener mucho cuidado con proyectar nuestras propias ideas en Dios. ¿Eso significa que la familia no tiene su orden según la Biblia? No, porque está explícito, pero de otra manera, ¿no es cierto? No estoy diciendo que la Biblia nos enseña cómo vivir en la familia. Estoy diciendo que con eso que la Biblia no nos enseña o el Señor no nos enseña cómo vivir en sociedad, no, también hay principios para vivir en sociedad, ¿no es cierto? Pero no necesariamente tenemos que achacárselo al ser de Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Hay que tener cuidado con eso. Eso es lo que quería decir. Ignacio, ¿tú querías decir algo, agregar algo al tema del texto? ¿O en la misma Sí, línea? un poquito en la misma línea de la hermana Carol, a mí me pasó exactamente la misma duda en ese párrafo, y de hecho yo lo dejé anotado, de ese doble origen, pero separado, pero no nace de una unión el Espíritu Santo. Pero me gustó mucho porque el mismo libro más adelante va respondiendo. Por ejemplo, Mm. cuando cita a San Agustín en la página 355, justo ¿Sí? abajito dice, si en esto refiriéndose a que Dios, si nos equivocamos en la diferencia entre donación y don, entonces Sí, Dios no sí. se convierte en Trinidad hasta que actúa en la historia. Entonces, claro, en ese caso me respondí al mismo texto porque, eh, es decir, Dios fue trino cuando nació el Hijo y el Espíritu Santo apareció allá adelante, como de repente lo solemos ver en la iglesia, como un proceso histórico de la Trinidad, pero no, estuvo Eso. siempre. Entonces, Sí. creo, a mí me ayudó eso a responderlo. Y justamente en el párrafo siguiente agrega de que eso es lo que distingue al Espíritu Santo como persona, de que también ha estado en la eternidad desde siempre. Independiente de cómo procede, de cómo se revela, de cuándo actúa, siempre ha sido. Y creo que a partir de ese principio es interesante. Yo soy profesor de física, yo soy de repente súper racional para algunas cosas. Y me pasaba eso, yo le decía a mi esposa, hoy me choca de repente el texto porque siento que es muy fácil caer en cosas que consideramos herejías de repente. Sí. Es muy, muy fácil, pero son esas sutilezas. Y el texto me ayudó a eso, a identificar esos espacios, esas sutilezas. Y ha sido Mm. bien bonito. Por ejemplo, le compartía recién a mi esposa a partir del texto y de lo del amor también. Por ejemplo, toma tanto sentido que está la fe, está la esperanza, pero permanece el amor. Mm. Siempre ha permanecido. Entonces, qué Sí. interesante ver que ahí nos confirma también esa permanencia del Espíritu Santo. Sí. Por lo menos así lo veo yo. Sí, sí. No, es de la eternidad, pues. Es de la eternidad. Como yo decía, no sé si se los dije a ustedes la semana pasada, que algunos teólogos han dicho de la eternidad pasada y la eternidad futura, digamos, pero lo están viendo de aquí, pero siempre ha sido una eternidad. Dicho de otra manera, Dios siempre ha sido una comunidad de tres personas, siempre, eternamente. Ha sido una comunidad de tres personas en amor. El amor es la persona del Espíritu Santo, si tomamos las palabras de Agustín, ¿no es cierto? Pero lo interesante de ese punto, como tú decías, también es que Dios no nos necesitaba, porque es una comunidad de amor desde la eternidad. Pero aún así, libremente decidió crearnos para compartir ese amor con nosotros. Entonces, eso es tremendo también, pues, ¿entiendes? Entonces decidió libremente crearnos
para compartir y hacernos parte de eso, digamos, y de esa comunidad. Entonces, eso es tremendo, digamos. Eh, ya, última oportunidad, porque tenemos que ir cerrando. Además que nos dijeron que teníamos que terminar luego, así. No, que a la hora, a la hora. Elizabeth, la última oportunidad. Profesor, apuntando, siguiendo con el mismo tema de que decía nuestra hermana Carol y nuestro hermano, eh, también a mí me parece interesante cuando habla ahí en las primeras páginas, cuando habla de la Trinidad de Leno, haciendo, ¿no es cierto? Ah, ya, ya, Ahí sí, sí. hincapié en cuanto a esa serie, muy bonita por otro Sí. lado. Y ahí en el tercer lugar habla desde otro punto de vista, porque la hermana Carol hablaba de que, por ejemplo, del espíritu de ser secundado, ¿no es cierto? Mm. Pero ahí también se habla de que el Espíritu Santo podría ser el superior, Claro, claro. ¿cierto? Claro, y dice de que el Padre y el Hijo podrían ser un modo de ser del Espíritu, o sea, ponen al Espíritu Santo primero y después el Padre y el Hijo. Y ahí Sí, me llama la atención cuando dice que eso ocurre en los círculos, dice el pentecostalismo radical. claro. En Y claro, algunos si círculos, uno lo sí. mira así, claro, bien fríamente, es verdad, siempre en esa tendencia es más importante el Espíritu Santo, o se habla Mm, más del Espíritu Santo, se invoca más también al Espíritu Santo que al Padre y al Hijo. mm, Entonces también hay una corriente ahí contraria a los subordinados. claro. Sí, sí, porque cuando ponen, ahora, hay una corriente que está tratando también de volver a recobrar el Espíritu Santo y todo, que se llama la teología del tercer artículo. Recuerden que el tercer artículo, como yo le explicaba, el creo, habla del Espíritu Santo. Eh, pero esa teología, la idea no es colocar al Espíritu Santo en el centro, más arriba que las demás personas, pero claro, puede haber oh, ya, por subordinación, pero hacia el otro lado. Sí. Ese es un tema que hay que tener cuidado también, que es ir en la otra. Yo no sé si yo diría en los pentecostales clásicos hay que hacer las diferencias. No sé si en los pentecostales clásicos, yo conozco varios y no necesariamente ellos tienen clarito el tema, pero sí en algunas líneas neopentecostales, sí, claramente. Última, César. Ahora sí. Sí. Hola, bueno, seré breve. Me pasa con el autor de que normalmente tiene como la preferencia hacia la teología clásica para defender el punto de la Trinidad, pero creo Sí. que nos falta mucho respecto a nuestra teología contemporánea o moderna, que hay ¿Mm? muchísimas otras cosas herejes, digamos, que son más comunes hoy día, y me cuesta comprender por qué no considera esas cosas más modernas si él toma en cuenta novelas modernas como My Brilliant Friend, por ejemplo. Por ejemplo, Entonces, pero danos ejemplo, a ver tú mismo. teología de la fe feminista, donde dice que el Espíritu Santo también pudiera ser como Ah, mujer, que es ya, de la teología moderna actual, sí, sí. básicamente. Sí. Sí. Es que lo que pasa es que aquí no está todo el libro. Efectivamente, él no lo trata todo, pero sí al principio, efectivamente hace una crítica, como yo le decía, a la Trinidad social, y es lo que yo decía de que hay ciertas corrientes, incluyendo las ciertas teologías feministas, no estoy diciendo todas, pero algunas que llegan a la radicalidad, es decir, que tiene que ver con la proyección humana en Dios. Pues, y eso es lo que hay que tener mucho cuidado, que es la proyección humana. Ahora, obviamente, este autor no va a tratar todo en un libro, y todos los libros, digamos, de alguna manera tienen ¿cómo le podríamos decir? Sus fisuras, digamos, que no lo cubren todo. Y uno dice, hoy podría haber cubierto esto, podría haber cubierto esto. Pero es así, ¿no? Pero sí, cuando habla de la Trinidad social, lo que yo estaba hablando de la Trinidad social, no es solamente esta idea de la sociedad proyectada en Dios o la familia proyectada en Dios, sino que también, como otros teólogos lo dicen, es la idea de que nosotros proyectemos nuestro propio ser en Dios. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado con eso. Debería ser al revés, ¿no es cierto? Como yo en algún momento en un curso por ahí lo dije, Él nos define a nosotros y no nosotros a Él, digamos. Es al revés. Entonces, claro. Pero ese es un ejemplo, pues, el de la teología feminista radical, digamos, es uno de los ejemplos, pues hay más. Eh, yo creo que está muy presente todavía el modalismo, el triteísmo a veces, ¿no es cierto?
están presentes. Eso. Pero sigámoslo conversando, César, la próxima clase porque tengo que terminar. La próxima semana vamos a hablar de la Biblia, nuevamente, pero de las bases bíblicas de la enseñanza acerca del Espíritu Santo. Así que nos vemos. Dios les bendiga. Chao, chao.